Millonario ayuda a joven que fue atropellado por alguien misterioso. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. ¿Alguna vez has pensado en cómo un pequeño acto de bondad puede cambiarlo todo? Algo tan simple, pero tan poderoso, que tiene el potencial de transformar vidas. Imagina a un millonario, inmerso en su mundo de lujo, enfrentando una decisión inesperada: ayudar a un joven atropellado o continuar con su vida sin mirar atrás. Era una mañana cualquiera en una de las avenidas más concurridas de Ciudad de México. El ruido de los autos cortando el tráfico y el aire cargado de smog se mezclaban con el calor sofocante, mientras José, un adolescente de 15 años, cruzaba la calle. Estaba absorto en su celular, como muchos de los jóvenes que caminan por la ciudad. La prisa era la de un chico común que tiene muchas cosas que hacer, pero al mismo tiempo, muchas cosas por descubrir. La calle, llena de personas apresuradas, parecía seguir su curso sin prestar atención a lo que pasaba a su alrededor. Pero aquel sería un día que cambiaría el destino de varios. En un abrir y cerrar de ojos, todo se trastornó. El sonido de unos neumáticos derrapando y un golpe ensordecedor fueron lo único que José escuchó antes de perder el control de su cuerpo. Fue lanzado al aire, como si fuera un muñeco, y luego cayó pesadamente sobre el concreto. En ese momento, el mundo desapareció a su alrededor. No hubo tiempo para gritar, ni para pedir ayuda. Solo había oscuridad. El conductor que causó el accidente no frenó. No se detuvo a ver si el joven estaba bien o si necesitaba ayuda. La figura del automóvil se desvaneció en la distancia. Solo quedaron José en el suelo, con su cuerpo dolorido, y la multitud que comenzó a reunirse alrededor. Nadie sabía qué hacer, nadie se atrevió a moverse. Era una escena común en las grandes ciudades: una persona herida, un accidente más, y la indiferencia de la gente que pasa por ahí. Pero Héctor Salazar, un hombre que no solía ser parte de esa multitud indiferente, estaba allí, justo en el momento preciso. Héctor no era un hombre cualquiera. Era un millonario, un empresario exitoso que había construido su imperio desde cero. Dueño de grandes propiedades, un hombre de poder, respeto y, sobre todo, de una frialdad notable hacia la vida de los demás. Sin embargo, algo en la escena lo detuvo. Algo en el rostro de ese joven tirado en la calle lo hizo detenerse y mirar de cerca. En ese instante, Héctor sintió que debía intervenir. De alguna manera, el destino lo había puesto allí para tomar una decisión que cambiaría su vida. Sin pensarlo dos veces, saltó del auto y corrió hacia José, quien apenas podía moverse, con la cara pálida y el cuerpo inmóvil. La multitud observaba desde lejos, pero nadie se acercaba. «Ayúdenme», gritó Héctor, dirigiéndose a las personas que se habían reunido alrededor. Pero nadie se movió. Solo lo miraban con indiferencia. Fue entonces cuando comprendió lo que estaba pasando. José era solo un chico más, un joven humilde que nadie más iba a ayudar. Un pobre de entre millones, ignorado por la sociedad. Héctor no era un hombre de tomar decisiones emocionales. Su vida siempre había sido un cálculo meticuloso, donde la razón predominaba sobre la emoción. Pero en ese momento, algo cambió. Tal vez era el poder de la vulnerabilidad humana, o tal vez la coincidencia de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Decidió actuar. Tomó su teléfono móvil, llamó a una ambulancia y dio las instrucciones necesarias para que José recibiera atención médica inmediata en el mejor hospital de la ciudad. Mientras esperaba, se agachó junto al joven y, por un instante, el aire parecía volverse denso. Las luces de los autos que pasaban y el ruido de la ciudad se desvanecieron. Solo existía José y el misterio que lo rodeaba. «Tranquilo», dijo Héctor en voz baja, mientras acariciaba suavemente la mano de José. «Estás a salvo. Te voy a ayudar». Sin embargo, José no podía responder. Estaba desmayado, luchando por mantenerse consciente. Su rostro estaba pálido, y la sangre comenzaba a manchar el asfalto. Nadie parecía comprender la gravedad de lo que había sucedido. No solo se trataba de un accidente. Había algo más. Algo en José que no era casualidad. Tal vez la vida de ese joven estaba vinculada a algo mucho más grande, a un destino que Héctor no podía comprender en ese momento.
Cuando la ambulancia finalmente llegó, los paramédicos rápidamente tomaron control de la situación y trasladaron a José al hospital. Héctor no se despegó de él. Decidió acompañarlo, sin saber exactamente por qué. Tal vez fue la necesidad de redención que siempre había guardado dentro de sí, o tal vez el hecho de que José representaba algo que él mismo había perdido hace tiempo, la inocencia. Mientras el joven era ingresado en la sala de emergencias, Héctor se sentó en la sala de espera, esperando noticias. En su mente, miles de preguntas comenzaron a surgir. ¿Por qué había ayudado a ese chico? ¿Qué lo había impulsado a hacer algo tan fuera de su carácter? Y sobre todo, ¿quién era realmente José? Lo que Héctor no sabía es que ese joven no era solo una víctima de un accidente. Había algo más en su historia, algo que lo conectaba directamente con el propio Héctor y con un pasado oscuro que había estado enterrado durante años. Algo que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Mientras las horas pasaban en la sala de espera del hospital, Héctor Salazar no podía dejar de pensar en José. El joven al que había ayudado sin pensarlo, un chico de 15 años que no tenía ninguna razón para ser el foco de su atención. En su mente, se repetían una y otra vez las mismas preguntas. ¿Por qué había decidido intervenir? ¿Por qué no simplemente se había ido, como todo el mundo lo habría hecho? Había algo en ese joven, algo que lo conectaba con una historia que Héctor no podía comprender en ese momento. Algo estaba pasando, y él no podía dejar de sentir que tenía un papel que desempeñar en todo esto. El silencio de la sala de espera se rompió cuando un médico salió de la sala de emergencias. Héctor se levantó de inmediato, su corazón latiendo rápido. La espera había sido interminable, y finalmente iba a recibir respuestas sobre el estado de José. ¿Cómo está?, preguntó, tratando de mantener la calma mientras observaba al médico con ojos ansiosos. El joven está estable, respondió el médico con una ligera sonrisa. Pero todavía está en estado de shock. Su cuerpo sufrió un fuerte golpe, y estamos monitorizando sus signos vitales. Ha perdido bastante sangre, pero sobrevivirá. Héctor suspiró aliviado, pero no pudo evitar sentir una creciente curiosidad. Si el joven había sobrevivido a ese terrible accidente, ¿por qué lo sentía como si su vida estuviera a punto de tomar un giro inesperado? Algo no encajaba. Todo en esta situación era demasiado extraño. ¿Puedo verlo?, preguntó Héctor, su voz cargada de una mezcla de preocupación y desconcierto. El médico asintió, señalando hacia el pasillo que conducía a la habitación de José. Solo por unos minutos. El paciente aún está en observación. Cuando Héctor entró en la habitación, vio a José acostado en una cama, con tubos conectados a su cuerpo y una máscara de oxígeno sobre su rostro. El joven lucía frágil, casi irreconocible. Sus ojos estaban cerrados, y su respiración era débil pero constante. Había algo profundamente inquietante en la imagen de ese chico tan vulnerable, algo que lo hacía parecer más una víctima de un destino cruel que un simple accidente. Héctor se acercó lentamente a la cama y se quedó allí, mirándolo en silencio. No sabía por qué, pero sentía que había algo más que merecía ser descubierto. Algo más grande que el accidente, algo que conectaba a José con él de una manera que no lograba entender. Fue en ese momento cuando un enfermero entró en la habitación y lo interrumpió. «Señor Salazar, hay algo que necesita saber». Héctor lo miró, intrigado. «¿Qué es?» «El chico». «José, tiene algo en su bolsillo», dijo el enfermero, mientras sacaba un pequeño objeto de la chaqueta de José. Era una billetera vieja, algo rasgada por el uso, pero aparentemente bien cuidada. Héctor no pudo evitar notar el extraño simbolismo de este objeto en ese preciso momento. «¿Qué hay dentro?», preguntó Héctor con una leve tensión en su voz. El enfermero abrió la billetera y, al verla, Héctor se quedó paralizado. Dentro había una tarjeta de presentación con un nombre que no le era desconocido: Ricardo Álvarez. «Ricardo Álvarez», murmuró Héctor en voz baja. Ese nombre lo hizo sentir como si un rayo hubiera caído en su pecho. Ricardo Álvarez no era solo cualquier persona. Era un hombre relacionado con su pasado, con asuntos de negocios turbios que había intentado dejar atrás. Un nombre que, por alguna razón, seguía rondando su mente. «¿Qué significa esto?», preguntó Héctor, casi sin poder creer lo que veía.
El enfermero le dio la tarjeta y, antes de salir, añadió: este chico ha estado en contacto con Ricardo Álvarez en varias ocasiones. Lo curioso es que nadie sabía que José conocía a alguien como él. Nadie sabe cómo se relacionan, pero parece que José tiene algo que ver con él. La revelación fue como un golpe directo a la cabeza de Héctor. Ricardo Álvarez había sido un viejo amigo de la familia, pero su relación había terminado de manera abrupta años atrás, cuando Héctor lo había expulsado de su círculo por sus métodos poco éticos. Sin embargo, Álvarez nunca desapareció realmente. Siempre estuvo presente en las sombras, operando en la clandestinidad. ¿Por qué José tiene esta tarjeta?, pensó Héctor, mientras observaba el pequeño objeto con una mezcla de incredulidad y miedo. Había algo mucho más grande en juego, algo que ni él ni José entendían aún. Decidió que no podía esperar más para descubrir la verdad. José era más que una víctima de un accidente. Su conexión con Ricardo Álvarez era la clave, y Héctor debía descubrirla a toda costa. Esa noche, mientras José descansaba, Héctor comenzó a investigar por su cuenta. Hizo llamadas discretas, buscando información sobre el chico, sobre Álvarez y sobre cualquier posible vínculo entre ellos. No sabía qué encontraría, pero sabía que no podía detenerse. Algo le decía que José era la pieza que faltaba en un rompecabezas mucho más complejo. La investigación que Héctor comenzó a hacer esa noche cambiaría el curso de su vida para siempre. En los próximos días, descubriría secretos oscuros sobre su propio pasado, secretos que lo llevarían a una verdad impactante que ni él mismo podría haber anticipado. La investigación de Héctor lo llevó a un camino oscuro y peligroso. Aquella tarjeta de Ricardo Álvarez había despertado en él una urgencia que no podía controlar. Nadie entendía el peso de ese nombre como él, porque Álvarez no solo era un hombre de negocios sin escrúpulos, sino también un hombre del que Héctor había querido deshacerse años atrás. En su mente, Álvarez representaba el lado más sombrío de la vida que Héctor había intentado dejar atrás. Esa tarde, después de revisar la tarjeta una y otra vez, decidió hacer lo que nunca había querido hacer: contactar a Álvarez. Sabía que todo lo que tocaba a ese hombre estaba rodeado de misterio, de corrupción y de oscuros secretos que podían destruir a cualquier persona que se acercara demasiado. Pero también sabía que su conexión con José no era una coincidencia. Algo en su intuición le decía que Álvarez tenía una mano mucho más grande en todo esto. Héctor se sentó frente a su computadora y comenzó a hacer las primeras búsquedas. Nada en Álvarez parecía estar disponible públicamente. Todo lo que encontraba era información de contacto de empresas de fachada y una serie de números de teléfono que, aparentemente, no conducían a ninguna parte. Entonces, se acordó de un viejo amigo, alguien que había trabajado con Álvarez en el pasado y que ahora vivía apartado del mundo. Si había alguien que podría proporcionarle alguna pista sobre su paradero, era él. Llamó a Esteban Gómez, un hombre que había sido su contacto dentro del oscuro mundo empresarial de Álvarez hace muchos años. Esteban había sido su socio durante una breve temporada, antes de que Héctor decidiera romper todos los lazos con él por sus métodos poco éticos. Héctor, dijo la voz rasposa al otro lado de la línea. ¿Qué tal, amigo? No esperaba tu llamada. Esteban, necesito saber todo lo que pueda sobre Álvarez. Es urgente. El tono de Esteban cambió instantáneamente. No es buena idea, Héctor. Ese hombre no es alguien con quien quieras volver a meterte. No tengo opción, respondió Héctor, mirando la tarjeta de Álvarez en su mesa. Tengo un chico, un joven llamado José, que parece estar relacionado con él de alguna manera. Algo grande está pasando y no puedo quedarme de brazos cruzados. Hubo un largo silencio antes de que Esteban hablara de nuevo. José. Nunca había escuchado ese nombre. Pero si está involucrado con Álvarez, las cosas no pintan bien. Te diré lo que sé, pero sabes que todo esto te va a poner en la mira de Álvarez. Él tiene muchos recursos, y no es alguien que perdone. Esteban, por favor. Necesito saber. Finalmente, Esteban cedió. Lo que puedo decirte es que Álvarez tiene negocios ocultos que involucran a chicos jóvenes. José, si él está involucrado, es porque Álvarez lo tiene bajo su control de alguna manera. Tal vez no lo sepas, pero Álvarez es muy hábil para manipular a las personas.
No es un accidente que José haya caído en sus garras. Héctor sintió un escalofrío recorrer su espalda. La revelación era más aterradora de lo que había imaginado. ¿Cómo podía Álvarez estar involucrado con un chico tan joven? ¿Qué tipo de negocio oscuro estaba operando en las sombras? Decidido a descubrir más, Héctor colgó la llamada y comenzó a buscar en las bases de datos privadas a las que tenía acceso. No pasó mucho tiempo antes de que encontrara lo que tanto temía. José había estado en contacto con Álvarez a través de una red clandestina que traficaba con personas. No se trataba solo de negocios oscuros, sino de algo mucho más siniestro. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. José no solo había sido víctima de un accidente. Había sido parte de un esquema mucho más grande, un esquema que involucraba a Álvarez y que podía tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. A medida que la noche avanzaba, Héctor se dio cuenta de que las cosas no se trataban solo de un accidente de tráfico. Había algo más en juego, algo que no podía entender completamente, pero que sentía que iba a cambiar su vida para siempre. Al día siguiente, Héctor decidió hacer lo que muchos en su lugar nunca habrían considerado: ir tras Álvarez y confrontarlo directamente. Sabía que no iba a ser fácil, pero también entendía que si no lo hacía, nadie más lo haría. Esa tarde, se dirigió al último lugar conocido de Álvarez, un viejo almacén en las afueras de la ciudad. Sabía que la situación era peligrosa, que todo en ese lugar olía a algo mucho más grande que cualquier problema de negocios. Pero Héctor no podía seguir mirando desde la distancia. Tenía que enfrentarse a la verdad. El almacén estaba en silencio cuando Héctor llegó, pero su instinto le decía que no estaba solo. Caminó por el interior oscuro, observando cada rincón. Cuando llegó al fondo, encontró lo que menos esperaba: una puerta cerrada con llave, con un cartel que decía acceso restringido. Sin pensarlo, Héctor sacó una ganzúa de su bolsillo y comenzó a trabajar en la cerradura. En cuanto la puerta se abrió, fue recibido por una escena que cambiaría su vida para siempre. José, el joven al que había intentado salvar, estaba allí, de pie, mirando fijamente a Álvarez. Como si todo fuera parte de un juego en el que ya no podía escapar. ¿Qué está pasando aquí?, exclamó Héctor, pero al ver la expresión en el rostro de José, supo que las respuestas no serían fáciles de conseguir. La imagen de José mirando fijamente a Álvarez no abandonaba la mente de Héctor mientras se acercaba con cautela hacia ellos. José, un chico que había encontrado la muerte en las sombras de la ciudad, ahora estaba de pie frente a uno de los hombres más poderosos del país, como si estuviera bajo su control total. Era una escena que ni en sus peores pesadillas Héctor habría imaginado, pero aquí estaba, atrapado entre el pasado y un futuro incierto. ¿Qué significa esto, José?, preguntó Héctor, su voz resonando en las paredes frías del almacén. José no respondió de inmediato. Su mirada estaba perdida, casi vacía, como si el chico ya no estuviera presente en el mismo mundo que Héctor. Álvarez observaba la escena desde su lugar, con una sonrisa arrogante, casi como si disfrutara del sufrimiento ajeno. Sabes, Héctor, a veces las cosas no son lo que parecen. Este joven tiene mucho más valor del que tú crees. Mucho más de lo que tú y yo podríamos entender. Héctor sintió como la rabia comenzaba a arder dentro de él. Tú no sabes lo que estás haciendo, Álvarez. Este chico no tiene idea de lo que está pasando. Estás jugando con su vida, con su futuro. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo sabiendo lo que haces? Álvarez rió con desprecio. ¿Y qué esperas? El mundo no es un lugar bonito, Héctor. No todos nacemos con la suerte de tener una familia decente o una vida tranquila. Algunos tienen que luchar para sobrevivir, incluso si eso significa hacer cosas poco convencionales. A medida que Álvarez hablaba, Héctor observó a José de cerca. La forma en que se mantenía erguido, como si estuviera bajo la influencia de algo, le preocupaba cada vez más. No era el chico que había conocido. Algo había cambiado en él, algo profundo y perturbador. José, insistió Héctor, dime, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué estás con él? No me hagas esto. Sé que no eres una mala persona. Despierta. Fue entonces cuando José finalmente habló, pero sus palabras fueron como un susurro, casi inaudibles. Lo siento, Héctor. Yo no podía salir.
Álvarez me ofreció algo que no pude rechazar. El corazón de Héctor se detuvo por un momento. ¿Qué te ofreció? ¿Qué podría ofrecerte Álvarez que valiera la pena? José bajó la cabeza, avergonzado. Me dio una oportunidad. Me dijo que si hacía lo que él quería, podría escapar de las calles. No ser más un simple nadie. Podría ser alguien importante. Héctor no podía creer lo que estaba escuchando. Había visto a José crecer, había visto la luz en sus ojos antes de todo esto, pero ahora parecía una sombra de sí mismo. Álvarez lo había convertido en su peón, utilizando sus inseguridades y su desesperación para manipularlo. El chico que había soñado con un futuro mejor ahora estaba atrapado en las garras de un hombre sin escrúpulos. Que eso no es una oportunidad, José. Es una trampa, exclamó Héctor, avanzando hacia él. Pero en ese momento, Álvarez levantó una mano, señalando a Héctor para que se detuviera. Déjalo, Héctor. José ya tomó su decisión. Nadie aquí está obligado a nada. Este es el precio que uno paga por tener una oportunidad en la vida. Las palabras de Álvarez resonaban en la mente de Héctor como un eco venenoso. José había elegido el camino de la oscuridad, el mismo camino que Héctor había intentado evitar a toda costa. Pero ahora no podía retroceder. No podía permitir que Álvarez se saliera con la suya. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? De repente, Álvarez se acercó a Héctor, su expresión se suavizó por un instante. Sabes, Héctor, podría haberte ofrecido lo mismo. Podrías haber sido parte de este mundo, tener poder, riquezas. Pero elegiste un camino diferente. Y ahora, bien, estás aquí, con un chico que no sabe en qué se está metiendo. Héctor sintió la furia recorrerle el cuerpo. No podía soportar esa actitud arrogante. Álvarez pensaba que tenía todo bajo control, pero Héctor no iba a dejar que la historia terminara de esta forma. Miró a José una vez más. Podía ver el dolor en sus ojos, la lucha interna que estaba viviendo, pero no sabía si aún quedaba algo de la persona que Héctor había conocido. No voy a dejar que esto termine así, dijo Héctor, con voz firme. No importa lo que Álvarez te haya ofrecido, José. Tú tienes una vida por delante. Tú eres mucho más que esto. Álvarez soltó una risa baja y sardónica. ¡Qué tierno! Pero sabes, Héctor, a veces la vida no es tan sencilla. Puedes intentarlo, pero José ya está marcado. Ya pertenece a este mundo. Héctor no tenía tiempo para discutir más. Sabía que Álvarez estaba jugando con su mente, tratando de manipularlo de la misma forma en que había manipulado a José. No podía permitir que Álvarez ganara. Vamos, José, dijo Héctor con firmeza, extendiendo su mano hacia él. Sal de aquí. Podemos encontrar otra manera. No tienes que quedarte atrapado en este juego. Por un momento, José vaciló, su mirada oscilando entre Héctor y Álvarez. Pero en el fondo, Héctor sabía que no podía forzar a José a tomar una decisión. Al final, el chico tenía que elegir por sí mismo. La tensión en el aire era palpable. ¿Qué haría José? La noche caía lentamente sobre la ciudad de Monterrey, y el ruido de los coches y las luces de la calle apenas lograban atravesar el espesor de las paredes del lujoso penthouse de Álvarez. José seguía de pie en el mismo lugar, entre su pasado y su futuro, sin saber cuál camino tomar. El ambiente estaba cargado de tensión, y su mente se encontraba completamente desbordada. No podía evitar pensar en las palabras de Héctor, resonando en su cabeza como una canción triste que no podía quitarse. Tú eres mucho más que esto, le había dicho Héctor, pero ¿qué significaba eso para él ahora? Había pasado tantos años luchando por sobrevivir en las calles, por encontrar una oportunidad, que cuando Álvarez se le acercó, ofreciéndole la posibilidad de una vida diferente, no pudo resistirse. Al principio, las promesas de Álvarez parecían tentadoras: dinero, poder, un lugar en la sociedad. Pero a medida que pasaba el tiempo, José comenzaba a sentir que estaba atrapado en una red de mentiras. De repente, Álvarez irrumpió en sus pensamientos, con su voz calmada pero llena de amenaza. Sabes, José, los que se atreven a dar el siguiente paso en este mundo nunca miran atrás. La oportunidad que tienes ante ti es única.
No puedes rechazarla, no puedes regresar a esa vida insignificante de la que vienes. Ya no eres el mismo. Las palabras de Álvarez golpeaban a José como un martillo. ¿Estaba realmente dispuesto a dejar todo lo que conocía atrás por un futuro incierto, un futuro que Álvarez controlaba? ¿Qué pasaría si Álvarez no era más que una fachada, alguien que lo usaba para sus propios fines? José sentía el peso de las decisiones que tenía que tomar, y por primera vez, la duda comenzó a asentarse en su corazón. Al día siguiente, José se levantó temprano. La ciudad aún dormía, pero su mente estaba más despierta que nunca. Caminó hacia la ventana de su pequeño departamento, observando el horizonte, la luz que comenzaba a filtrarse entre los edificios, iluminando las calles vacías. Algo en su interior le decía que algo tenía que cambiar, que no podía seguir viviendo bajo las reglas de Álvarez. Pero, ¿cómo escapar de esa red que él mismo había ayudado a construir? Fue entonces cuando Héctor volvió a aparecer en sus pensamientos. Recordó el rostro preocupado de su viejo amigo, su preocupación genuina por él, por su futuro. Héctor no era como Álvarez, él no estaba interesado en usarlo para sus propios fines. Héctor lo había visto crecer, había sido su amigo en los momentos más oscuros de su vida, y ahora, al parecer, también lo estaba rescatando de ese mundo al que se había dejado arrastrar. Esa misma tarde, José decidió enfrentar a Álvarez de una vez por todas. Quería hablar con él, quería entender las verdaderas intenciones detrás de las promesas vacías que había recibido. No estaba dispuesto a seguir siendo una marioneta en manos de un hombre como Álvarez. Se preparó para la confrontación, no sabiendo cómo terminaría, pero decidido a hacerlo. Llegó al penthouse de Álvarez con la cabeza llena de preguntas, y el corazón palpitando de ansiedad. La puerta se abrió, y Álvarez apareció ante él, con su típica sonrisa de superioridad. ¿A qué se debe esta visita, José? ¿Estás listo para seguir adelante con lo que te prometí? Quiero hablar contigo, dijo José, con firmeza. Quiero saber la verdad. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué es lo que realmente quieres de mí? Álvarez lo miró, intrigado por la intensidad de su tono. ¿La verdad? La verdad es simple, José. El mundo está lleno de oportunidades, y si tú quieres sobrevivir, tienes que aprovecharlas. Tú sabes lo que es vivir en la calle, sabes lo que es la lucha constante. Yo te estoy ofreciendo la chance de salir de eso. No te estoy pidiendo que lo hagas por mí, lo haces por ti mismo. José lo miró fijamente. No estoy tan seguro de que eso sea lo que quiero. Me prometiste un futuro, pero no me dijiste qué tengo que hacer para conseguirlo. No quiero ser parte de un juego sucio, Álvarez. La mirada de Álvarez se volvió fría, y su tono se endureció. ¿Un juego sucio? No tienes idea de lo que hablas, José. El mundo no es un lugar bonito. La gente no te va a dar nada por ser bueno o justo. ¿Acaso crees que alguien en este mundo va a ofrecerte algo sin pedir algo a cambio? Si quieres éxito, tienes que jugar sus reglas. El miedo comenzó a apoderarse de José. Sabía que Álvarez tenía razón en muchas cosas, pero algo en su interior le decía que no todo en la vida tenía que ser un intercambio sucio. No todo en la vida debía ser manipulación, control y sacrificio. Había una parte de él que aún soñaba con un futuro mejor, un futuro limpio, sin las sombras que Álvarez proyectaba sobre él. Creo que ya entendí lo que estás diciendo, dijo José, con voz baja. Pero eso no significa que tenga que seguir tu camino. Álvarez lo miró fijamente, como si estuviera esperando una reacción, pero nada más salió de su boca. José comenzó a caminar hacia la puerta, decidido a no mirar atrás. Sabía que las decisiones que tomara en ese momento serían cruciales, y no quería seguir siendo parte del mundo oscuro de Álvarez. Tenía que encontrar una forma de salir de allí, de reconstruir su vida, lejos de las garras de un hombre que solo lo veía como una pieza más en su juego de poder. Al cruzar la puerta, José dio un paso hacia su futuro, sin saber lo que le esperaba, pero con la firme determinación de tomar el control de su destino. Aquel día marcaría el inicio de su verdadera lucha. La mañana siguiente amaneció sombría en Monterrey, y la ciudad, normalmente bulliciosa, parecía reflejar el torbellino que se desataba en el interior de José. Había tomado una decisión importante la noche anterior, escapar de las sombras que Álvarez había tejido a su alrededor.
pero sabía que la verdadera lucha apenas comenzaba. Si Álvarez lo veía como una herramienta en su juego, entonces José debía encontrar su propio camino, y eso significaba enfrentarse no solo al hombre poderoso que lo había traído de vuelta al mundo de los vivos, sino también a sí mismo. A medida que José caminaba por las calles de la ciudad, la sensación de que algo importante estaba por suceder se apoderaba de él. Había estado trabajando en un pequeño taller de mecánica, pero la vida de la calle no se podía comparar con lo que Álvarez le había ofrecido. El dilema estaba claro: seguir en su lucha diaria por sobrevivir, o tomar el riesgo de sumergirse en un mundo que no conocía, pero que parecía ofrecerle todo lo que nunca había tenido. Esa mañana, José estaba decididamente solo. Nadie lo acompañaba en esta nueva etapa de su vida. Había dejado atrás a Héctor, su único amigo de toda la vida. Y aunque Héctor le había mostrado el camino, no sabía si el camino de Álvarez sería su destino. Pero la ciudad de Monterrey parecía estar llena de oportunidades y de tentaciones. Álvarez había dicho algo crucial la noche anterior: el mundo no te va a regalar nada, José. Tienes que aprender a pelear para ganar. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides darle like y suscribirte al canal. Vamos a la historia. Y, en su fuero interno, José sabía que esa era la única verdad que quedaba. Había crecido entre las sombras, entre las malas decisiones, entre las calles llenas de promesas rotas. Había luchado todos los días por sobrevivir, y ahora, Álvarez le había abierto una puerta hacia el poder y el dinero, pero también hacia el desconocido. José no podía evitar recordar el rostro de Héctor, quien le había dado consejos sabios y, a la vez, simples: nunca olvides quién eres, José. Tienes el poder de elegir tu camino. Pero la verdad era que, en ese momento, José ya no sabía quién era realmente. ¿Era un hombre que había sobrevivido a las peores circunstancias, o alguien que estaba dispuesto a convertirse en lo que Álvarez necesitaba para su propio beneficio? De regreso a su departamento, José se sentó frente a la ventana, mirando la ciudad que, a pesar de su imponente tamaño, aún le parecía un lugar extraño. Las luces de los edificios, las calles atestadas de gente, el ruido constante del tráfico, todo eso le resultaba tan lejano como la vida que había dejado atrás. Y ahí, en su soledad, comenzó a pensar en lo que realmente deseaba. ¿Era la seguridad económica lo que lo haría feliz? ¿O acaso el dinero, el poder y las promesas de Álvarez solo lo estaban alejando de su verdadero propósito? El sonido de un timbre interrumpió sus pensamientos. Al abrir la puerta, encontró una figura familiar: era Héctor, quien lo miraba fijamente. Había venido a buscarlo, pero no para reprocharle sus decisiones. En lugar de eso, Héctor lo invitó a dar un paseo. Y, como si estuviera leyendo sus pensamientos, dijo: sé que estás luchando, José. Pero recuerda que las decisiones que tomes hoy afectarán tu vida para siempre. José no sabía si Héctor realmente comprendía el peso de lo que estaba sucediendo. La oferta de Álvarez parecía demasiado tentadora, pero la verdad era que José sentía una presión que lo oprimía. Quiero salir de este mundo, Héctor, dijo finalmente. Pero no estoy seguro de cómo hacerlo. Álvarez me ha ofrecido todo lo que siempre he querido, ¿pero a qué precio? Ambos se sentaron en una banca del parque mientras el sol comenzaba a ponerse. Héctor lo miró con una mezcla de comprensión y preocupación. A veces, José, el precio que pagas por lo que deseas puede ser más alto de lo que crees. Yo te lo dije desde el principio: el dinero, el poder, todo eso es solo un espejismo. Lo que realmente importa es quién eres y las decisiones que tomas. Las palabras de Héctor resonaron en la mente de José, pero él aún no estaba completamente convencido. La tentación de una vida sin preocupaciones económicas era demasiado grande para ignorarla, pero también sabía que debía pensar con claridad. ¿Valía la pena seguir el camino de Álvarez, sabiendo que tal vez nunca podría regresar? O, por el contrario, debía arriesgarse y seguir un camino de lucha, de sacrificio, pero en busca de algo más puro? La conversación entre ambos se prolongó por horas, hasta que la oscuridad de la noche los envolvió. Mientras caminaban hacia el departamento de José, Héctor no dejó de hacerle preguntas clave. ¿Qué te hace feliz, José? ¿El dinero o la libertad? ¿Ser alguien que todos respetan,
¿O ser alguien que puede mirarse al espejo sin arrepentirse? Esa noche, José no tuvo una respuesta clara. En su mente, las preguntas continuaban, como un eco interminable. Lo único que sabía con certeza era que Álvarez había abierto una puerta hacia una vida diferente, pero esa puerta podía cerrarse para siempre si tomaba la decisión equivocada. Al final, José se encontró parado en la encrucijada, con dos caminos ante él. El primero era el que Álvarez le ofrecía, un futuro lleno de poder, riqueza, pero también de mentiras. El otro era el camino que Héctor le sugería, un futuro más incierto, pero con la promesa de ser él mismo, sin dejarse manipular. Esa noche, mientras las luces de Monterrey parpadeaban a lo lejos, José tomó una decisión. El camino que elegiría no solo definiría su futuro, sino que también determinaría quién sería como hombre. La decisión que José había tomado la noche anterior comenzaba a sentirse como un peso sobre sus hombros. El sol de la mañana se filtraba entre las cortinas de su pequeño departamento, pero no le daba la calidez que solía sentir. Esa mañana, más que nunca, José se sentía atrapado entre dos mundos. Por un lado, estaba Álvarez, la promesa de una vida fácil, llena de lujos, poder y control. Por el otro, estaba Héctor, la voz de la conciencia, que lo había llamado a no perderse en la oscuridad de los intereses ajenos. A lo largo del día, José caminó por las calles de Monterrey con la mente agitada. Sus pasos eran más lentos de lo habitual, como si el peso de las decisiones lo aplastara. Cada calle que recorría le recordaba el ciclo de su vida, sobrevivir. Sin embargo, por más que intentaba concentrarse en su día a día, sus pensamientos volvían a Álvarez. No podía escapar de la oferta que le había hecho. El hombre rico había hablado de manera convincente, como si su futuro estuviera escrito en las estrellas. Y lo peor de todo, José sabía que la tentación era real. A veces, las promesas de Álvarez sonaban como una solución a todo lo que había vivido, la pobreza, las dificultades, los días de incertidumbre. Cuando se acercó a la zona comercial, el sonido del tráfico lo hizo volver a la realidad. La ciudad seguía su curso, ajena a la batalla interna que libraba. Entonces, el teléfono de José vibró. Era un mensaje de texto. Lo abrió rápidamente, y su corazón dio un salto. Era de Álvarez. El mensaje decía: «Te espero esta noche, José. Tomemos una decisión final. Es hora de que dejes de dudar». A pesar de la tensión que sentía, José sabía que esa noche tendría que enfrentar su destino. Durante todo el día, había tratado de distraerse, pero en el fondo sabía que la conversación con Álvarez cambiaría su vida para siempre. Se dirigió a su departamento, y mientras esperaba la noche, sus pensamientos se arremolinaban. Héctor había intentado hacerle ver la verdad. El dinero que Álvarez le ofrecía no tenía el mismo valor que la libertad, que la posibilidad de ser dueño de su destino. Sin embargo, José se encontraba a punto de ser arrastrado por el canto de sirena de Álvarez. Pero en su interior, algo le decía que si aceptaba esa vida, perdería una parte de sí mismo que no podía recuperar. La noche llegó rápidamente, y José se preparó para lo que tenía que ser una conversación crucial. Salió de su departamento con la sensación de que algo no estaba bien, pero no sabía qué. Al llegar al lujoso restaurante donde Álvarez lo esperaba, la atmósfera era tensa, pero controlada. Álvarez estaba sentado en una mesa privada, rodeado de personas que José nunca había visto, pero que parecían entender la jerarquía del lugar. «Te has tardado, José», dijo Álvarez con una sonrisa fría, levantando su copa de vino. «Espero que hayas pensado bien lo que hemos hablado». José se sentó frente a él, con el corazón acelerado. Sabía que Álvarez lo estaba evaluando, buscando en su rostro alguna señal de debilidad. «Sí, lo he pensado», respondió con voz firme, pero por dentro sentía un nudo en el estómago. «Entonces, ¿qué vas a hacer?», preguntó Álvarez, con una mirada penetrante. «Tu vida está en juego, José. No tienes más opciones. Este es el camino». José miró a los ojos de Álvarez, tratando de leer sus intenciones. Algo en su interior le decía que Álvarez no solo lo veía como una herramienta, sino que quería controlarlo completamente. Pero antes de que pudiera responder, una figura apareció en la puerta del restaurante, interrumpiendo la conversación. Era Héctor. Su presencia en ese lugar parecía fuera de lugar,
pero José no pudo evitar sentir una extraña sensación de alivio al verlo. Héctor caminó hacia la mesa sin vacilar, su mirada fija en Álvarez. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Álvarez, frunciendo el ceño. Héctor no contestó directamente, pero su mirada hacia José fue todo lo que necesitaba decir. Vine para asegurarme de que no tomes una decisión de la que te arrepentirás, José, dijo Héctor, su voz cargada de preocupación. Este hombre no te está ofreciendo lo que crees. Álvarez soltó una risa burlona, pero José no la compartió. En su interior, todo lo que había aprendido sobre la vida en la calle, sobre las decisiones que había tenido que tomar a lo largo de los años, estaba chocando con las palabras de Álvarez y de Héctor. Estaba dividido. Es simple, José, continuó Álvarez, dejando caer sus palabras con una calma inquietante. Tienes una opción, ser alguien o seguir siendo invisible. La vida te ha dado una oportunidad que no todos tienen. No la desperdicies. Pero justo cuando José pensaba que había llegado al límite de su paciencia, Héctor dio un paso adelante, mirando directamente a Álvarez. No te hagas el salvador, Álvarez. Sabes bien lo que haces. No todo lo que brilla es oro. Las palabras de Héctor hicieron eco en el aire, y por un momento, José no pudo evitar sentirse completamente confundido. Había llegado a este punto con la esperanza de encontrar un camino hacia una vida mejor, pero lo que le estaba ofreciendo Álvarez era algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. De repente, Álvarez se levantó de su asiento con una rapidez que sorprendió a José. Entonces, si no tomas la oferta, José, tendremos que considerar que ya no formas parte de este juego, dijo con voz baja y amenazante. En ese instante, José comprendió que se encontraba en el centro de una trampa, y que la decisión que tomaría esa noche marcaría el resto de su vida. El silencio en la habitación era tan denso que casi se podía cortar con un cuchillo. José miraba a Álvarez y luego a Héctor, como si estuviera observando dos mundos completamente diferentes. Por un lado, estaba la tentadora oferta de Álvarez, una vida llena de lujos, poder y una promesa de protección. Por otro, estaba Héctor, quien lo había acompañado desde sus días más difíciles, quien entendía el verdadero valor de la vida y la importancia de no perderse en la oscuridad. Pero ese mismo silencio, esa calma artificial que rodeaba la conversación, le decía a José que algo aún no encajaba en la ecuación. Álvarez lo estaba observando con una mirada fría y calculadora, como si pudiera predecir cada una de sus reacciones. No hay vuelta atrás, José, dijo Álvarez, su tono más grave ahora. Este es tu momento. Tú decides, y yo me aseguraré de que no te arrepientas. Esta es la oportunidad de toda una vida. Haz lo correcto. La amenaza que se deslizaba en sus palabras no era explícita, pero José la podía sentir en cada palabra que Álvarez pronunciaba. Había algo en el que ya no parecía humano. Era como si estuviera hablando desde un lugar oscuro, y las promesas que hacía estaban hechas con la intención de atrapar a aquellos que no sabían lo que significaba estar atrapado en su red. José lo sabía. Su instinto le decía que esa oferta no era tan limpia como parecía. Por su parte, Héctor permaneció de pie, observando todo con una calma inquietante. Parecía entender la gravedad de la situación. No escuches a este hombre, José, dijo Héctor, su voz firme. Él está ofreciéndote un falso sueño, una vida que viene con un precio muy alto. El dinero no lo es todo. La libertad, sí. No cambies lo que eres por una vida que no te pertenece. La mirada de José se posó por un momento en Héctor. Recordaba aquellos días en que todo parecía oscuro, cuando no tenía un futuro claro. Héctor había estado allí para él, lo había levantado cuando más lo necesitaba. Pero ahora, con la oferta de Álvarez tan cerca, las dudas comenzaban a llenar su mente. ¿Era este el camino correcto? ¿Seguir a Álvarez podría ser su único camino hacia una vida mejor, o estaba perdiendo algo que no podía recuperar? Estás jugando con fuego, José, continuó Álvarez, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Pero está bien. Si no quieres jugar, déjame ofrecerte algo aún más grande. Piensa en tu familia, piensa en tu futuro. Puedo garantizarte lo que Héctor jamás podrá. Yo te ofrezco poder. Y tú lo sabes. Las palabras de Álvarez eran seductoras. José las sentía como una corriente eléctrica recorriéndole la espalda.
Pensó en su familia, en todo lo que había pasado por conseguir algo mejor, en las veces que había fracasado, en las veces que había quedado atrás. Pero también pensaba en Héctor, en el sacrificio que Héctor había hecho por él, y en lo que realmente importaba. ¿Qué clase de hombre se convertiría si aceptaba esta oferta? La conversación dio un giro inesperado cuando Álvarez dejó de sonreír y dio un paso hacia él. El tono de su voz se volvió mucho más severo. José, tú sabes que esto es lo que necesitas. Tienes que dejar de dudar y tomar lo que te corresponde. Si no lo haces, yo tomaré lo que es mío, y tú quedarás fuera. Nadie quiere quedar fuera, ¿verdad? José sentía que el aire se le escapaba de los pulmones. El ambiente se había vuelto insoportable. No sabía si estaba más aterrado por la amenaza implícita o por la verdad que resonaba en las palabras de Álvarez. No quería perder la oportunidad, pero por otro lado, algo en su corazón le decía que Héctor tenía razón. La vida no se trataba solo de dinero y poder. La vida era algo más. Pero, ¿qué significaba eso cuando todo lo que había conocido hasta ahora era lucha, sufrimiento y sacrificio? ¿Qué vas a hacer, José?, preguntó Héctor. Su voz ya no era de súplica, sino de desafío. ¿Vas a seguir las promesas vacías de Álvarez, o vas a mantenerte fiel a ti mismo? Esa fue la pregunta que José necesitaba escuchar. ¿A quién debía escuchar? ¿Aquel que le ofrecía todo lo que siempre había soñado, o aquel que lo había visto caer y levantarse, que lo conocía de verdad? José, dijo Álvarez nuevamente, rompiendo el silencio con su voz grave. No olvides que en el mundo de los negocios, siempre hay sacrificios. No puedes quedarte a un lado. La tensión en la habitación se hacía insoportable, y José sintió como si estuviera atrapado entre dos mundos irreconciliables. Miró a Héctor, buscando respuestas, pero solo encontró la misma mirada firme que siempre había conocido. No había más tiempo para pensar. La vida de José había llegado a un punto de inflexión, un punto sin retorno. Comenzó José, pero antes de que pudiera continuar, la puerta del restaurante se abrió de golpe, y una figura desconocida entró. Todos en la mesa miraron hacia la puerta, pero lo que vieron dejó a todos sorprendidos. Era Gabriel, el hermano perdido de José. Nadie sabía de él, había desaparecido cuando ambos eran niños, y José lo había dado por muerto. Pero allí estaba, de pie en el umbral del restaurante, mirando directamente a José, con los ojos llenos de una determinación que José no podía comprender. En ese momento, todo cambió. La figura de Gabriel estaba frente a ellos, tan inesperada y sorprendente que todos se quedaron en un silencio absoluto. José no podía creer lo que veía. Gabriel había desaparecido años atrás, y aunque José siempre lo había buscado, nunca pudo encontrarlo. Pensaba que la vida lo había llevado a otro camino, o incluso peor, que nunca más lo vería. Pero ahí estaba, tan real y tan cercano como siempre lo había soñado. Álvarez fue el primero en reaccionar, levantándose de su silla con rapidez, mostrando una mezcla de desconcierto y cautela en su rostro. ¿Quién eres tú?, preguntó con voz firme, pero algo vacilante. No era común que alguien irrumpiera en una situación tan tensa como esta, y mucho menos sin previo aviso. Gabriel miró a Álvarez con una fría indiferencia, ignorando completamente su presencia. Sus ojos estaban fijos en José, y a medida que caminaba hacia él, parecía que el resto del mundo desaparecía. El ambiente, que había sido pesado y cargado de promesas de poder y sacrificios, de repente se transformó en algo más. Algo personal. Algo familiar. Soy Gabriel, dijo, su voz grave y tranquila. El hermano perdido de José. Y vengo a decirte que no tomes esta decisión. No todo lo que brilla es oro, hermano. Lo que Álvarez te ofrece tiene un precio más alto del que imaginas. El impacto de esas palabras fue tan profundo que José sintió como si el suelo bajo sus pies se desmoronara. Gabriel había desaparecido sin dejar rastro años atrás, y ahora, sin explicación alguna, había regresado con un mensaje claro: no aceptes la oferta de Álvarez. ¿Pero por qué? José no entendía nada. Su mente era un torbellino de emociones, preguntas y dudas. ¿Cómo es posible?, preguntó José, apenas reconociendo su propia voz. Estaba abrumado por la sorpresa, por el aluvión de recuerdos y por la incertidumbre de lo que venía.
te creí muerto. Todos pensábamos que, ¿por qué ahora? Gabriel se detuvo frente a él, su mirada profunda, como si estuviera mirando directamente al alma de José. Porque el destino tiene formas extrañas de devolverte lo que perdiste. He estado en lugares oscuros, José. He visto lo que sucede cuando la ambición y el poder nublan la razón. Álvarez no es quien dice ser. Él no tiene buenas intenciones. Álvarez, visiblemente irritado, dio un paso adelante, pero Gabriel lo frenó con un simple gesto de su mano. No te acerques, dijo con frialdad. Sé lo que has hecho. Y sé lo que estás intentando hacer con José. Pero ya no voy a permitirlo. José miró de un lado a otro, entre Gabriel y Álvarez, completamente perdido. ¿Cómo podía confiar en alguien que había estado fuera de su vida durante tanto tiempo? ¿Cómo podía creer que su hermano tenía razón después de tantos años sin noticias suyas? Pero algo en su interior, algo profundo, le decía que Gabriel estaba hablando con la verdad. Quizás la verdad que él necesitaba escuchar. Lo que Álvarez te promete, continuó Gabriel, es solo una ilusión. ¿Qué harías con todo el dinero y poder si pierdes lo que realmente importa? Lo que tienes aquí, dijo, señalando a su propio pecho, es lo único que nadie te puede arrebatar. José miró a Álvarez, que estaba quieto, observando la escena con una mezcla de desprecio y desdén. Eres un buen vendedor, Álvarez, dijo José, tomando aire con firmeza. Pero no soy tan tonto como para no ver lo que realmente estás ofreciendo. Sé que has manipulado a muchos, pero yo no soy uno de ellos. La tensión en la sala aumentó. Álvarez no parecía dispuesto a dejar que José se le escapara tan fácilmente. Estás cometiendo un error, José, dijo con voz baja, llena de amenaza. Tú y yo sabemos que esto es lo que necesitas. ¿No te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué has tenido que luchar tanto por tan poco? Yo te ofrezco una salida, una oportunidad para ser alguien. ¿De qué lado estás? José se giró hacia Gabriel, quien aún permanecía firme frente a él. No sé qué pensar. ¿Qué debo hacer ahora? La duda era clara en su voz, pero también había una determinación creciente. Lo que debes hacer, dijo Gabriel con calma, es escuchar a tu corazón. Lo que te ofrece Álvarez es solo una cadena dorada. Elige lo que realmente te hace libre, lo que te hace humano. Recuerda, no todo lo que brilla es oro. José asintió lentamente. Sabía que había llegado a un punto crucial en su vida. La decisión que tomaría a continuación no solo cambiaría su futuro, sino que también definiría quién era realmente. No podía seguir mirando al futuro con los ojos de un hombre que había perdido su camino. Tenía que volver a lo básico, a lo que realmente importaba. De repente, la sala parecía más silenciosa que nunca. Álvarez ya no insistió más. Había algo en la actitud de José que le decía que no podría manipularlo tan fácilmente. Se dio la vuelta y salió de la habitación sin decir una palabra más. José se quedó allí, mirando a Gabriel, con una mezcla de gratitud y dolor. Su hermano había regresado, pero las heridas del pasado aún pesaban sobre ellos. Gracias por regresar, murmuró José. No sé qué haría sin ti. Gabriel le dio una sonrisa suave. Estamos juntos en esto, hermano. Y eso es lo único que realmente importa. A medida que salían del restaurante, José sentía una calma inesperada en su corazón. Había tomado una decisión, y aunque el camino por delante era incierto, sabía que no estaba solo. La verdadera batalla apenas comenzaba, pero ahora estaba listo para enfrentarla con los ojos abiertos. La ciudad de Ciudad de México estaba iluminada por las luces del atardecer. Las calles vibraban con la energía de las personas que, como siempre, corrían de un lado a otro, inmersas en sus propias preocupaciones y deseos. Pero para José, el mundo había cambiado para siempre. La decisión que había tomado, el giro inesperado de los acontecimientos, lo había transformado. Ya no era el mismo joven que había estado a punto de caer en las garras de Álvarez. El eco de las palabras de Gabriel resonaba en su mente, en su alma. No todo lo que brilla es oro. Era una lección que José nunca olvidaría. El dinero, el poder, las promesas de una vida mejor. Todo eso podía ofrecerse, pero lo que Álvarez nunca podría darle era lo que Gabriel le había devuelto,
la confianza en su propio juicio, la fuerza para elegir el camino correcto y, sobre todo, la paz interior. Pero esa paz no fue fácil de encontrar. Aunque José había rechazado la oferta de Álvarez, sabía que las repercusiones no tardarían en llegar. Álvarez no era alguien que se dejaba derrotar tan fácilmente. José estaba preparado para enfrentar las consecuencias de sus actos, pero lo hacía con una determinación renovada. El camino que había elegido no era fácil, pero lo había elegido porque sabía que era el único que lo llevaría hacia la verdad, hacia la autenticidad. Después de todo lo sucedido, Gabriel lo había acompañado en cada paso, ayudándolo a superar las dudas y los miedos que lo habían perseguido durante tanto tiempo. La familia nunca te deja solo, hermano, le había dicho Gabriel una tarde, mientras caminaban por las calles tranquilas de un barrio que ambos habían conocido en su infancia. Ahora, José caminaba solo, pero no sentía la soledad que había sentido antes. Había tomado la decisión correcta, y aunque el futuro seguía siendo incierto, sentía que tenía el control de su vida. La sensación de libertad que sentía al saber que no estaba atado a las mentiras de Álvarez era indescriptible. No importaba lo que él dijera o hiciera, José había decidido vivir su vida a su manera. Una mañana, mientras tomaba un café en una terraza tranquila, vio como su teléfono vibraba. Era un mensaje de Gabriel. José lo leyó y sonrió al instante. Lo lograste, hermano. Estoy orgulloso de ti. Sabía que tomarías la decisión correcta. Ahora, adelante, sin miedo. La vida es tuya para vivirla. Las palabras de su hermano se sintieron como un abrazo, como un recordatorio de que no estaba solo. Lo que había hecho no solo era un paso hacia su propia redención, sino también hacia la restauración de la relación que había perdido durante tantos años. Pero lo que José no sabía era que, aunque Álvarez había sido derrotado, el verdadero desafío apenas comenzaba. La vida tenía muchas sorpresas reservadas para él, y aunque ahora veía el futuro con más claridad, sabía que siempre habría obstáculos en el camino. Lo importante, sin embargo, era que José había aprendido a enfrentarlos con valentía, con la confianza de saber que, al final, la verdad siempre prevalecería. Al día siguiente, José se reunió con Gabriel en su casa. Juntos, comenzaron a planificar el futuro. Ya no estaban huyendo de algo, sino caminando hacia algo nuevo, algo que ninguno de los dos había imaginado. Había algo más grande esperando por ellos, algo que solo el destino podía revelar. En ese momento, José comprendió algo que nunca había entendido antes: la verdadera riqueza no estaba en el poder ni en el dinero. Estaba en las decisiones que tomamos, en las relaciones que cultivamos, en la verdad que elegimos vivir. La vida no siempre era fácil, pero con los ojos bien abiertos y el corazón lleno de esperanza, nada podía detenerlos. Y así, con el viento suave acariciando sus rostros y el sol comenzando a ponerse en el horizonte, José y Gabriel caminaron juntos hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Sabían que, sin importar lo que viniera, ya habían ganado la batalla más importante, la batalla por sus almas, por su libertad, por su verdad. Y al final, eso era lo único que realmente importaba. Si llegaste hasta aquí, comenta, Barco, dale like, comparte, esto nos ayudará muchísimo, suscríbete para no perderte los próximos videos.